vamos a tratar el bufón, que es el último de nuestros 12 arquetipos. Como ustedes se dan cuenta, el bufón se encuentra entre el sabio y el inocente. Yo les había dicho en la sesión, creo que pasada o antepasada, pues que esto no era como algo lineal donde yo empiezo siendo inocente y termino siendo bufón y ahí se acaba, sino que es como una espiral donde yo voy evolucionando, ¿sí? Entonces el bufón es el último de los arquetipos, pero también es el comienzo de los arquetipos. Y ahorita vamos a ver que el bufón tiene muchos parecidos con el inocente. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito esto porque hay dos personas nuevas. El inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia. Entonces, son todas aquellas cosas que no son, de las cuales no somos conscientes, ¿sí? Por ejemplo, esas reacciones que a veces tenemos que de pronto no entendemos por qué reaccionamos de esa manera, o de pronto nos surge algún sentimiento, alguna emoción, o palabras que decimos y no sabemos por qué actuamos de esa forma, o sabemos algo, digamos, podemos saber que debemos actuar de determinada forma, pero aún así terminamos actuando de otra forma, o por ejemplo me doy cuenta que siempre tengo el mismo patrón para tener amigos o para tener una pareja. Entonces son cosas que están en nuestro inconsciente y que de alguna forma manejan nuestra vida, pero como no son conscientes, pues no sabemos cómo manejarlas. El inconsciente colectivo es un inconsciente heredado por los miembros de la especie. Entonces, mientras que el inconsciente que vemos aquí en la grafiquita como la parte del iceberg, la parte de abajo del iceberg, ese inconsciente es mi inconsciente personal. El inconsciente colectivo es ese inconsciente que yo comparto con otras personas, con un grupo de personas. Por ejemplo, si yo pertenezco a una religión, tengo un inconsciente colectivo con esa religión, o por el hecho de pertenecer a una familia, tengo un inconsciente familiar. Entonces, empiezo a ver, por ejemplo, que en mi familia se repiten ciertos patrones. No sé, que todos en la familia nos casamos con cierto tipo de personas, o que a cierta edad las personas se enferman de determinada cosa, ¿sí? Entonces, ese inconsciente colectivo representa esas cosas inconscientes, pero de un grupo. Puede ser también por pertenecer a una raza, a un país, pues a todos los grupos a los cuales yo pertenezco, ¿sí? Y el arquetipo es un modelo, patrón o pauta que seguimos, o un guía interior. Ya ahorita cuando damos el arquetipo vamos a empezar a entender un poco más este concepto, que es como muy complejo de entenderlo así simplemente con una definición. La luz son los aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes. Entonces son aquellas cosas que como la imagen que vemos ahí, cuando nos quitamos esa máscara y podemos ver qué es lo que hay detrás. Entonces, cuando hablamos ahorita de luz, es esa cosa que yo tenía en mi inconsciente al hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicios, empiezo a darme cuenta de que tengo un cierto patrón, entonces le estoy llevando luz a esa parte inconsciente mía. O son esos aspectos también que yo ya conozco sobre mí que son positivos para mí porque sé cómo manejarlos. Y las sombras son los aspectos de nuestra personalidad que permanecen inconscientes. Listo. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con un resumen muy rápido de los arquetipos que hemos visto. Entonces el inocente en la luz tiene la confianza, el optimismo, la esperanza, y el inocente sabio. En su parte sombría, permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad de los actos. El huérfano, liberarse de la dependencia, empatía, interdependencia y desarrollo de las expectativas realistas. Y en la sombra, rebelde, pérdida del sentido de la vida y rechazo a la autoridad.
El buscador busca ser la mejor versión de sí mismo, búsqueda del éxito, búsqueda espiritual, estudiar, probar cosas nuevas. Y en la sombra, excesiva ambición, perfeccionismo, soberbia, incapacidad para comprometerse. El guerrero, en su luz, lucha por obtener las cosas, planea estrategias y hace una evaluación inteligente de las situaciones. Y en su sombra, siente superioridad, impotencia, ineptitud y competencia. El destructor, en la luz, el desapego ayuda a clarificar qué es lo esencial, nos libera de los prejuicios, paradigmas, ayuda en la búsqueda de autenticidad, y en la sombra, conductas autodestructivas, crítica destructiva, malos hábitos y violencia. El creador permite que los sueños se hagan realidad, experimenta con la creación, ayuda a afirmar la identidad y expresa la subjetividad. Y en la sombra, perderse en la búsqueda, adicción al trabajo, crear circunstancias negativas y ver oportunidades limitadas. El bienhechor y el amante, que como vimos en algún momento se parecen mucho. El bienhechor, en su lado luminoso, aprende a cuidar de sí mismo, se hace responsable de las personas, la tierra y los animales, tiene un poder generador y construye comunidades. En su sombra tiene ataques de culpa, ayuda a mantener adicciones ajenas, es mártir y narcisista. El amante, en su lado luminoso, tiene una sana autoestima, respeto por el otro, independencia y cuida de las relaciones. Y en su sombra es narcisista, codependencia, no tiene responsabilidad frente a los otros y el otro es un pobre reflejo de mí. El gobernador, en su lado luminoso, la soberanía, ser competente, responsabilidad, emplea a fondo los recursos, y en su parte sombría, el caos, comportamientos controladores, falta de control y rigidez. El Joana, mago, discúlpame que te transformación de interrumpa. realidades, curación, alineación del sí mismo con el universo y poder personal. Y en su lado sombrío, sincronicidad negativa, atraer la negatividad, convertir sucesos positivos en negativos, y es un hechicero malévolo. Y finalmente el último que vimos, el sabio, en su parte luminosa, experimenta la verdad, desprendimiento de las ilusiones, total honestidad, respeto a la verdad y capacidad para aceptar la verdad. Y en su lado sombrío, adicción a la perfección, siempre quiere tener la razón, nada es suficientemente bueno y pérdida de la capacidad del asombro. Listo. Entonces ahora vamos a empezar ya con el cuento. Tengan a la mano su papel y su lápiz y cerramos los ojos para escuchar. En cierto país vivía un hombre pobre que, pasara lo que pasara, siempre decía, todo es para bien. Y curiosamente siempre ocurría así. El rey oyó hablar de este hombre y ordenó que lo trajeran a la corte, donde continuó diciendo, todo es para bien. Al rey le gustaba oír esto y rápidamente ascendió al hombre en muy poco tiempo. Lo hizo primer ministro. Ambos se hicieron muy buenos amigos y estaban siempre juntos. Los demás cortesanos se pusieron furiosos al ver que este advenedizo había sido elevado por encima de ellos y esperaban la ocasión para deshacerse de él. Entonces, la primera pregunta para que la respondan en el cuaderno. ¿Te rodeas o te has rodeado de gente positiva? ¿Qué te gusta de ellos? Un día el primer ministro, contra su costumbre, no estaba con el rey. Este se cayó y se rompió el brazo. O sea, el rey. Porque cuando lo leí pensé que era el primer ministro. El rey fue el que se rompió el brazo. Mientras hacían aspavientos cacareando a su alrededor con expresiones de compasión y dolor, los cortesanos pensaban para sí: ahora es nuestra ocasión, iremos y le diremos a ese miserable parodia de primer ministro que el rey se ha roto el brazo y seguro que dirá, todo es para bien. Se lo contaremos al rey y sin duda se deshará de él. Fueron a ver al primer ministro con caras largas y profundos suspiros. Es terrible, pero nuestro pobre rey se ha caído y se ha roto el brazo. Todo es para bien, dijo el primer ministro. Te pillamos, pensaron triunfantes los cortesanos y se fueron a ver al rey. Majestad, dijeron suavemente,
Nos duele decirlo, pero vuestro primer ministro es un traidor. Cree que es estupendo que os hayáis roto el brazo. El rey era tan estúpido como suelen ser los reyes, y cuando oyó lo que dijeron sus cortesanos, se olvidó por completo de todo lo que disfrutaba de la filosofía positiva de su amigo y se puso furioso y ordenó que lo arrojaran a una mazmorra, lo cual fue dicho y hecho. Pueden abrir los ojos. ¿Has saboteado o saboteas a otros cuando piensas que tienen más fortuna que tú? Unos días después, el rey fue solo a pasear a caballo por el bosque. Sin que él ni nadie más lo supiera, el país había sido invadido por una tribu de feroces caníbales que estaban escondidos en el bosque preparándose para atacar el palacio. Capturaron al rey y lo arrastraron al campamento. Estaban a punto de arrojarlo a la olla para cocerlo cuando se dieron cuenta de que tenía un brazo roto. Pero ocurría que uno de los refranes más sagrados de esta tribu decía: Usken musken malimo, margen flagen baliho, ronjo flongo guarchigua, moli wonga bargacha, que significa: si capturas a un rey con un brazo roto, déjale ir de inmediato, márchate de su reino y no vuelvas jamás. Rápidamente pusieron al rey en libertad y huyeron. ¿Sigue las normas o te dejas llevar por tu intuición? ¿En qué casos? El rey fue directamente a la cárcel e hizo que liberaran al primer ministro. Mi querido amigo, dijo, disculpa por favor mi estupidez, porque ahora veo que fue para bien que me rompiera el brazo. No hay necesidad de pedir disculpas, Majestad, dijo el primer ministro, porque ahora vemos que en efecto todo es siempre para bien. Veréis, si yo no hubiera estado en la cárcel, sin duda habría estado cabalgando por el bosque con vos, y yo conozco a esa tribu y conozco sus refranes. El refrán completo dice así: Usken musken malimo, margen flagen balijo, rojo flongo guarchigua, molibonga bargacha, ush, pali wali hardilal, flogan chinkel radimal. Kinku, Rinku, Bravo, Rock, Tonka, Funka, Prondo, Bok, que significa: si capturas a un rey con un brazo roto, déjalo ir de inmediato, márchate de su reino y no vuelva jamás. Pero, si lleva consigo a su primer ministro, cuécelos a los dos en salsa de vino blanco. ¿Qué haces cuando confías en la opinión de alguien y ésta cambia de parecer? Les voy a leer otro cuento. Se llama Nasrudin siempre escoge mal. Todos los días Nasrudin iba a pedir limosna a la feria, y a la gente le encantaba hacerlo sentir tonto con el siguiente truco. Le mostraban 2 monedas, una valiendo 10 veces más que la otra. Nasrudin siempre escogía la de menor valor. La historia se hizo conocida por todo el condado. Día tras día, grupos de hombres y mujeres le mostraban las 2 monedas y Nasrudin siempre se quedaba con la de menor valor, hasta que apareció un señor generoso, cansado de ver a Nasrudin siendo ridiculizado de aquella manera. Lo llamó a un rincón de la plaza y le dijo: siempre que te ofrezcan 2 monedas, escoge la de mayor valor. Así tendrás más dinero y no serás considerado un idiota por los demás. Usted parece tener razón, respondió Nasrudin, pero si yo elijo la moneda mayor, la gente va a dejar de ofrecerme dinero para probar que soy más idiota que ellos. ¿Usted se imagina la cantidad de dinero que ya gané usando este truco? No hay nada malo en hacerse pasar por un tonto si en realidad se está haciendo inteligente. Esta pregunta sí es para que me la respondan hablando, no escribiendo. Listo. ¿Qué impulsó al rey a encarcelar a su amigo? Dale, Karina. Pues que se dejó influenciar por los otros y ya, fue como un impulso. O sea, bueno, sí, fue un impulso, pero, pero simplemente la opinión de los otros. Tomaron algo negativo y él no se tomó el tiempo de pensar, como decir, oiga, ¿en realidad es malo?
simplemente por la opinión de los demás. Bueno, yo pienso que lo que pasa es que pues el rey tiene la característica de ser inepto e incompetente y parásito. Entonces, pues como no tiene la capacidad de autonomía, siempre tiene que estar dependiendo de terceros. Y pues esa dependencia de terceros, incluso de un primer ministro que sea quien le tenga que dar los consejos siempre al oído, pues hace que no tenga un carácter ni un criterio propio. Y eso mismo pues lo llevó a ser ligero en la decisión de encarcelar al amigo, de no pensar las cosas, de no reflexionar la experiencia que había tenido con ese amigo, lo que le había aportado, y sencillamente pues por esa falta de criterio decidió encarcelarlo. Sí, se dejó guiar, yo agregaría que se dejó guiar por ellos, seguramente partiendo de la idea de que como son sus consejeros, pues de alguna manera siempre tendrían razón o algo así. Entonces, digamos, si partía de esa mentalidad, un poco relacionado con lo que decía mi tía Margot ahorita, pues es muy difícil pensar que él no fuera a hacer lo mismo, pese a que pues él ya había visto que efectivamente, pues que al contrario de eso, pues él era leal, digamos, y tenía, digamos, como esta actitud positiva siempre. Igual era más importante para el rey como el sentir que estaba haciendo lo correcto, y pues lo correcto era seguir a sus consejeros. ¿Qué se necesita para ser como el primer ministro del rey o como Nasruddin? O sea, me refiero a como a esa actitud que ellos dos tenían de que no les importaba lo que otros pensaran o eran muy positivos. ¿Qué se necesita para llegar a ser como ellos? Actitud. A mí me parece que se necesita para ser primer ministro o como Nasruddin es confianza en sí mismo, criterio propio, carácter para mantener el criterio, y no estar definido por el entorno. O digamos, no estar definido en el sentido de que el entorno no lo maneja, sino que la persona puede manejar el entorno. En ese sentido es capaz de ver el entorno, interpretarlo y poder tomar decisiones alrededor de eso. Digamos que es un poco como tener una mirada panorámica a pesar de que está inmerso en el entorno. Entonces pienso que eso podría ser como la relación que existiría entre el primer ministro y Nasruddin, en el sentido de que tienen un control más allá de lo que los demás esperarían, ¿no? Bueno, pues casualmente hoy hacían la misma pregunta en un artículo, un fascículo que vino con los posgrados en el tiempo, y se la hacían a los directores de todos los 6 posgrados que existen en liderazgo en el país, o sea, los magísteres en administración de empresas, y todas hacían la misma referencia de que lo que carecemos acá es de gente muy bien preparada en ese liderazgo. ¿Y qué es lo que necesitamos para tener un líder? Pues creo que un vasto conocimiento de todo el aspecto económico, de todo el aspecto sociológico y del comportamiento humano. Entonces, más que todo, es decir, si la gente tiene una buena capacidad para interpretar cómo se comporta la gente, está en capacidad de liderar. De resto, si no conoce a su pueblo, ¿cómo lo puede liderar? Más aún, creo que uno de los argumentos serios que encontré es que ¿cómo puede liderar si no se ama a sí mismo, ¿no? Tremendo lío. Porque tiene que haber un gran amor por su pueblo. Tiene que haber, y es difícil que la gente ame a su pueblo si no es capaz de amarse a sí mismo. Entonces, esa pregunta es de alto nivel, estamos hablando del posgrado en liderazgo, de alguien que tiene que ser preparado
para liderar un país y creo que eso es de alto nivel. Yo agregaría a lo que han dicho, que es como, se me parece un poquito a uno de los arquetipos que vimos, no recuerdo el nombre, que era como muy realista. Entonces, pienso yo que cuando uno logra, como por decirlo así, hacer de su vida lo mejor con lo que la vida misma le da, es como la forma más fácil de ser feliz y al mismo tiempo de poder vivir pues la vida que tiene. Digamos, si la vida te da limones, haz limonada, dice el dicho. Entonces, creo que tal vez es un poco eso, sobre todo lo veo en Nasruddin, que a la larga era como simplemente aceptar lo que la vida le iba dando y, digamos, tener esta idea de que estaba bien, de que así él no tuviera el control de lo que estaba pasando, igual si las cosas pasaban, era por algo y digamos que al final todo iba a tener de pronto una explicación o simplemente iba a ser para mejor. La verdad, yo estoy confundida. No te preocupes. Pero bueno. No te preocupes que ya vamos viendo el arquetipo y vas entendiendo un poco. Justamente ahorita que Camila decía que había un arquetipo del que habíamos hablado, este tema de liberarnos era el arquetipo anterior, que es el sabio. Y hablábamos que cuando él empieza a desprenderse de esas cosas del ego, empieza a lograr unir sus deseos del alma o esos aspectos del alma con su ego y expresar su verdadero self, ¿sí? Que es como su verdadera esencia. Y eso se logra cuando ya el sabio está en un nivel muy superior y es cuando empezamos a ver estas características del bufón, que es, pues ya no me importa si me tratan de tonto o si hago el ridículo porque yo estoy expresándome como yo soy, sin ese temor que de pronto tenemos en otros arquetipos, que es como quiero parecerme a tal persona para que me aprueben. Entonces aquí en este nivel a mí ya no me importa el parecerme a otras personas o satisfacer el deseo de otras personas, sino simplemente soy yo, ¿sí? Y eso es como lo común que tienen el primer ministro y Nasruddin, que a ellos no les importaba lo que los demás pensaran, ¿sí? De hecho, el primer ministro permitió que lo metieran a la cárcel y no puso resistencia, no fue y le dijo al rey, venga, pero hablemos que, mire que yo lo que quería decir era tal cosa, sino simplemente él dejó que las cosas fluyeran. Y eso es una característica del bufón, del arquetipo del bufón, ¿sí? Entonces el bufón permite romper con esos límites rígidos que nosotros tenemos, ¿sí? Con esas cosas, con esas máscaras que nos hemos puesto para agradar a los demás, ¿sí? Y sentimos la libertad de ser nosotros mismos, de expresarnos como realmente nos sentimos, que ese es uno de los temores más grandes que hemos tenido durante toda nuestra vida, porque siempre hemos hecho cosas para agradar a los otros, para que nos aprueben, para que nos avalen, y cuando llegamos a ser ese bufón, entonces empezamos a tener esa libertad de expresarnos. Otra característica del bufón que debemos aprender es saber el mundo desde muchas perspectivas, ¿sí? Miren que, por ejemplo, Nasruddin no se quedaba solamente con pensar en que quiero mostrarme ser como el más inteligente o quiero conseguir dinero, pero sin que se burlen de mí, sino él vio una perspectiva muy diferente a la que veía este señor generoso que nombran ahí en el cuento, sino que él dijo, pues si yo aparento ser tonto y eso me da a brindar el bienestar que yo necesito, no importa, es como buscar unas salidas diferentes a un mismo problema, ¿sí? ¿Con eso queda aclarada tu duda, Karina, o todavía no? Bueno, no sé si ustedes vieron una serie muy interesante de Yo Claudio,
que cuenta la historia de los Césares allá en la caída del Imperio Romano, y uno de los Césares fue Claudio, que era un historiador que se limitaba, incluso tenía problemas de dicción, que no podía hablar corrido, y efectivamente todo el mundo se burlaba de él, pero era el sabio más completo que tenía el reino en ese momento. Entonces, creo que eso da claridad respecto a cómo Claudio llega a gobernar el imperio. Y fue una época muy próspera porque él sabía muy bien de arte, de historia, de filosofía, y era siempre tenido como eso que tú estás llamando, esa capacidad de, de, de burlarse, o no, de dejar que su criterio imperara, pero sin precipitarse, dejando que con el tiempo le den la razón. Bueno, el bufón también se deja guiar por sí mismo, ¿sí? Por eso había una pregunta referente a la intuición, porque, como les decía ahorita, nosotros muchas veces estamos buscando la aprobación de otros, y cuando tenemos un problema estamos preguntándole a todo el mundo, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué harías en mi caso? Y muchas veces los consejos o la respuesta que nos dan las otras personas viene desde el punto de vista de esa persona, pero no desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces, tal vez ese consejo que me den no sea la mejor solución, porque realmente esa persona no me está conociendo, ¿sí? No me conoce, no conoce mi historia, sino que simplemente está hablando desde su punto de vista. Otra característica es liberarse de las ataduras sin cuestionar, ¿sí? Por ejemplo, en la adolescencia, nosotros vemos a veces un poco eso en los muchachos, que es como me voy a pintar el pelo de anaranjado, o voy a tomar la decisión de hacer, no sé, de meterme a algún grupo, y no se ponen a cuestionarse cosas que de pronto nosotros todo el tiempo estamos cuestionando. La diferencia entre un adolescente que, como habíamos dicho en algún momento, puede ser ese huérfano rebelde, o puede ser de pronto el buscador, con el bufón, es que el bufón ya trae la sabiduría, ¿sí? Entonces no va a tomar esas decisiones de me voy a lanzar desde el puente de Transmilenio a ver qué me pasa, ¿sí? Porque él ya sabe que se va a morir. El bufón hace muchas cosas que pueden parecer locas para el resto del mundo, pero sin cometer esos errores que de pronto puede cometer otra persona en un nivel más bajo de conciencia, ¿sí? Entonces de pronto, no sé, pararme los pelos no le va a afectar a nadie, o sea, a nadie se va a morir, no le va a pasar nada a nadie ni a mí por pararme los pelos, pero saltar desde un puente sí puedo morirme yo. Entonces, esa es como la diferencia entre esos arquetipos. Dejar que el bufón salga de la jaula, ¿sí? Por ejemplo, los carnavales ayudan mucho a eso, ¿sí? A soltar esa rigidez que constantemente tenemos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo, nos dicen existe un código de vestuario, entonces no te tienes que vestir de cierta forma, tienes que irte siempre maquillado, o si vas de pronto a una fiesta elegante tienes que ponerte corbata, tacones, hacerte el peinado X. Y en los carnavales o en las fiestas o en este tipo de cosas que son mucho más relajadas, nosotros podemos expresar cosas que están dentro de nosotros reprimidas, y en ese momento nos podemos comportar como payasos, pero sin sentir que estamos haciendo el ridículo. No sé si Camila recuerda en la universidad cuando hicimos lo del taller de la risa. Entonces hacíamos muchas cosas tontas, ¿sí? Y son cosas que de pronto, si lo hacemos en la normalidad de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, pueden parecer como que la gente nos mira raro y dice, uy, esta persona está como loca, pero en ese contexto era muy normal hacer todo tipo
de estupideces, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y nos daba risa y nos permitía liberarnos de muchas cosas que uno tiene reprimido. Entonces, el bufón tiene esa característica, que puede sacar eso que lleva adentro, y que como una ruin puede parecer un tonto frente a otras personas, pero estás teniendo conciencia digamos, de ese ridículo o de esa estupidez que está cometiendo, pero no lo está haciendo por inconsciente, sino lo está haciendo con un propósito mayor, que es mostrarse tal cual él es. Listo. Dentro de las características sombrías de este arquetipo encontramos la pereza, la glotonería, la irresponsabilidad y el aburrimiento. Y todo esto se da porque nosotros nos reprimimos, ¿sí? Porque tenemos como tan marcado eso de que debemos ser perfectos, de que debemos mostrarnos con una máscara que no somos realmente, y eso empieza a generar cosas como por ejemplo la glotonería. Entonces yo necesito de alguna forma sacar ese bufón que llevo dentro, ¿sí? Es como si yo lo estuviera guardando y encerrando en una cárcel, y él busca la forma de salir, y puede ser, por ejemplo, con la glotonería, o simplemente empiezo a sentir que como que la vida no... como que no siento interés por hacer las cosas, entonces me vuelvo irresponsable, me siento aburrido, me da pereza. Entonces, cuando yo empiezo a sentir eso, tengo que empezar a pensar que estoy reprimiendo, ¿sí? Y dejar salir ese bufón. Dentro de la luz del arquetipo pues encontramos la libertad, que ya nos hemos liberado de todas esas cadenas que nos autoimpusimos antes, ¿sí? Proveemos un equilibrio al reino. ¿Por qué? Porque, como decían en el cuento, los gobernadores son estúpidos y son arrogantes. Entonces, mi gobernador siempre va a querer como tener la razón, y llega a un punto de ser soberbio. Entonces, el bufón lo que hace es como relajar un poco ese gobernador. Si nosotros lo vemos en los cuentos, o pensémoslo en nuestra vida, en el momento en que estamos viviendo, por ejemplo, los comediantes muchas veces cuestionan cosas que hacen los políticos, y lo hacen de una forma graciosa, de forma que muchas veces el político ni siquiera puede responder a esos insultos o esas cosas. El bufón en la corte del rey hacía exactamente lo mismo, ¿sí? Margot, creo que quería decir algo. Sí, no me quedó clara la situación de la pereza. ¿Es la parte oscura? Sí, señora. Sí. O sea, necesariamente lo oscuro es todo lo contrario a la luz, obvio, ¿cierto? Pero, digamos, puede uno pasar de una situación de luz, como por ejemplo ser líder, ser autónomo, ser capaz de tener su propio criterio, a llegar a ser perezoso o a llegar a ser glotón. Por ejemplo, o sea, no cuadra ahí. Digamos tú en el trabajo, tienes que trabajar de 8 a 6, te dijeron que tienes un código de vestir que es tal y tal, que debes de hablar de cierta manera con la gente, que por ejemplo no te puedes levantar de tu silla a menos que sea la hora del almuerzo, ¿sí? Entonces todas esas cosas te van volviendo muy rígida, y esa excesiva rigidez hace que esa parte de ti, que es un niño queriendo jugar, queriendo divertirse, está ya guardada, reprimida. Entonces ya tú dices, como que no le encuentro sentido de venir al trabajo, entonces me da pereza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya me levanto tarde, llego tarde al trabajo, o ya no tengo el mismo entusiasmo para trabajar porque realmente no lo estoy disfrutando, ¿sí? El bufón está relacionado con disfrutar las cosas, y cuando hay tanta rigidez, tú no puedes disfrutarla porque no estás pudiendo ser tú misma. Joana. Muchas gracias. Quisiera comentar algo. Dime. Creo que todos hemos vivido eso en el trabajo, ¿cierto? Y tú decías una cosa muy clave para que no se vuelva sombra, o sea,
para evitar no hacer las cosas, para evitar exceso de comida, para evitar todo esto, es sacarlo, o sea, sacar eso que estás reprimiendo. Uno cómo sabe qué está reprimiendo y cómo lo saca. Es jugar con tu niño interior, ¿sí? Es sacar ese niño que tú tienes adentro. Por ejemplo, a mí me pasa cuando juego con mi sobrino, ¿sí? A mí se me olvida que soy un adulto y hago muchas cosas que digamos que desde afuera parecieran tontas o que estoy haciendo el ridículo, pero cuando estoy con él, yo estoy siendo una niña con él, ¿sí? Entonces, esa es una buena forma de que tú saques como todas esas cosas, las cosas locas, ¿sí? No sé, o sea, hazte un peinado loco un día, pues no para ir a tu trabajo, pero de pronto un fin de semana, no sé, te decidiste hacerte una moñita que parezca una fuente o cosas así. Entonces ahí estás sacando a ese niño, a los niños no les importa. ¿Sí? Si tú ves a un niño no le importa hacer muchas locuras o muchas tonterías que para nosotros los adultos pueden resultar tonterías. Para ellos estoy jugando y me estoy divirtiendo. Entonces es empezar a encontrar esas cosas que a ti te puedan generar eso. Por eso nosotros buscamos muchas veces actividades como jugar parques, jugar cartas, ir a bailar, porque esas cosas están sacando nuestro bufón, ¿sí? Cuando de pronto yo me voy a bailar y ya estoy muy contenta, entonces empezamos a hacer el trencito y y entonces ya empezamos a hacer cosas que normalmente no haríamos en nuestra vida, pero que nos están haciendo sentir felices en ese momento, ¿sí? Entonces cada uno es como encontrar qué cosa me hace sentir así, qué me hace sentir bien. A mí nunca se me olvida una película de Robin Williams, no sé si la vieron ustedes, se llamaba Patch Adams. Un clasicazo, buenísima. Buenísima, de un médico que logra recuperar a los niños rápidamente sobre la base de el volverse payaso. Eso es en términos generales la película y me pareció formidable. Realmente no recuerdo si le dieron un Oscar por ella, pero bueno, ese es el ejemplo que categórico del bufón. También hay la de Pasha, no, me la han recomendado mucho, pero nunca la he visto. Pero Karina ya empezó. Hay una película de Bruce Willis que se llama Yo y mi otro yo. Y ahí podemos ver ese adulto rígido y si aparece su niño interior en algún momento, porque él es demasiado rígido, él tiene como unos horarios muy estrictos, se viste súper pulcro y de pronto tiene como muchas cosas reprimidas y el niño se las ayuda a sacar y al final la historia termina siendo completamente diferente. Yo no sé, no sé si podría. Sigue, Cami. No, solo iba a decir que creo que esa película la tradujeron también como Mi encuentro conmigo. O sea, es que como en España y en Latinoamérica nombran las películas distinto a pesar de que es español, creo que aquí en Latinoamérica la llamaron Mi encuentro conmigo. Sí, si no estoy mal. Que es con Bruce, sí, que es la carátula, el póster es como Bruce Willis mirando hacia un lado, como... Sí, me suena mucho. Ya, qué pena, Cari. No te preocupes. Es que quería decir una cosa. ¡No! Voy a decir. Este es el llavero de mi morral y ahí es donde yo saco cosas. Pero imagínense que cometí un error. Creo yo que fue un error. En una jornada presencial, en estos teletrabajos después de la pandemia, yo hice un ejercicio que propuso un tallerista que era un ejercicio personal. Pero resulta que la moraleja del ejercicio fue, no hay que hacerlo tan personal. O sea, yo me tomé muy en serio el tema y yo, mejor dicho, yo hice un sketch completo de un payaso, de un mimo, perdón. Imagínense eso, imagínense la cara de la gente con la que yo trabajo. Eso fue fatal. Entonces, esto creo que la lectura es la siguiente,
por no sacar esas cosas que tengo reprimidas, resulté sacándolas en el contexto equivocado. O lo que pasa muchas veces con la gente que sale con los de la oficina y se emborracha y habla mal del jefe. Y y al otro día todos, uy, fulano no se acuerda que dijo que tal cosa. El problema es sacar las cosas en el contexto equivocado. Sí, O no cuidarse en eso. sí, el trago es peligroso por eso, porque si nosotros tenemos muchas cosas guardadas, como nos permite, hay una área de nuestro cerebro que es la que como que todo el tiempo nos está diciendo qué es lo que debemos hacer y qué es lo correcto. El alcohol desactiva esa área, entonces sale todo lo que nosotros tenemos reprimido. Y pues no siempre estamos con las personas adecuadas para expresar ese tipo de cosas. Entonces Sí. es peligroso por ese lado. La pregunta sería, pues aparte de lo que digo, ya que lo puedo decir, la pregunta sería es, ¿cómo uno combina no estar reprimido y seguir trabajando? Lo Porque es ideal que a mí sería, se me va por las, o sea, si yo estoy muy estresada en una reunión, yo empezaría a hacer esto, pero ustedes saben que eso en un idioma corporativo no se puede. Y ya, si me reprimo mucho y hago las cosas, entonces después es un problema. ¿Me hago entender? Uno ya entra como en el estrés, no le rinde, ya el desgano. lo ideal sería que nosotros primero estuviéramos en un trabajo que nos guste, ¿sí? Fortuna de pocos. Exacto. Y segundo, pues ya digamos que es como un problema más social, cultural, y es que en nuestra sociedad siempre nos están reprimiendo de muchas cosas y nos están exigiendo muchas cosas y de alguna forma, si no cumplimos con esas expectativas, no somos funcionales y no servimos. ¿Sí? Entonces, hacer lo que tú haces puede parecer algo inadecuado en el contexto laboral y van a decir, venga, esa Karina es muy infantil porque está haciendo ese tipo de cosas, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir que tú seas infantil, simplemente necesitas sacar algo en ese momento. Entonces, en la sociedad en la que vivimos actualmente es muy complicado. Eh, No sé si ustedes han visto un canal en YouTube que se llama Via Lab, que es de un señor que se llama Jürgen Klarich. ¿Cómo se llama el canal? Via Lab, con doble I. Y, y él habla mucho sobre la educación en los niños y dice que los niños no quieren ir a estudiar, ¿sí? Y que los papás empiezan a hacerle preguntas como, Jürgen, ¿cómo hago para que mi niño vaya a clases? Porque es que él dice que no quiere estar sentado en el pupitre o que no quiere hacer tareas. Y él dice es que el niño está en lo correcto y los que están mal son los adultos. ¿Mm? Y eso sigue pasando en el trabajo. A nosotros nos llevaron a un colegio para que estemos sentados, para que cuando crezcamos podamos estar en un trabajo igualmente sentados y hacer caso. Y desde pequeñitos nos enseñaron a tener ese tipo de represiones. Entonces, pues tiene que haber toda una revolución de la educación para que podamos llegar a ese nivel. Las empresas muchas veces cuando necesitan empleados creativos, los empleados no son creativos no porque tengan, digamos, una falta de habilidades para ser creativos o una incapacidad para ser creativos, sino porque nos han educado tan rígidamente que cuando llegamos al trabajo y necesitan que seamos creativos, no podemos serlo, porque tenemos ese niño, ese bufón allá encerrado y no puede salir, entonces les toca pagar mucho dinero para lograr que la persona sea creativa, entonces tienen que invertir en, en talleres y en cosas donde la gente pueda soltarse y relajarse. Por ejemplo, yo que trabajo con ingenieros, pues ahorita, digamos, desde la casa, pues no se nota mucho,
pero cuando estaba en oficina, yo me acuerdo que a veces llevaban gente de compensar para que hiciéramos ejercicios para relajarnos y los ingenieros son súper rígidos. O sea, ellos no se permiten hacer cosas tontas, ¿sí? No todos, no todos. Porque, Si mal no recuerdo, me recuerdes. ajá, bueno, sí hay excepciones. No, es que en esa empresa donde trabajamos tú y yo era diferente en ese sentido y teníamos como cierta libertad para hacer cosas, pero hay empresas donde son súper rígidos. Yo trabajé en un banco donde, o sea, donde uno no se podía levantar del puesto porque ya le estaban diciendo que uno no estaba trabajando. O donde, por ejemplo, si uno hablaba muy duro ya era como algo malo, ¿sí? Entonces hay muchas empresas que nos restringen mucho en ese aspecto y necesitamos cambiar eso. Otra característica del bufón es que puede abordar problemas de forma poco ortodoxa. Entonces, acá está relacionado con lo que hablábamos de la creatividad, ¿sí? Cómo podemos ver las cosas de una forma diferente, cómo podemos resolver un problema de una forma diferente y no de la forma habitual que siempre nos enseñaron, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de sentarse en un salón en el piso en lugar de sillas ya representa un cambio, o el hacer una clase en un parque ya representaría un cambio, es hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, el bufón tiene esa característica, como esa capacidad de hacer cosas inusuales para resolver un problema. Y el bufón, como les comentaba, también nos permite liberar a ese gobernante de esa rigidez que tiene, ¿sí? Cuando de pronto el gobernante se está sintiendo tiene el ego muy alto, entonces mi bufón ayuda a hacer chistes y mediante esos chistes se va relajando el gobernante.